Puebla no se explica rápido ni se entiende a la carrera. Se camina, se mira, se escucha y se disfruta. La historia se vive en los muros de Talavera que han visto pasar los siglos, en las manos de los artesanos que perpetúan las tradiciones, en el silencio pesado y celestial de las iglesias. Aquí el pasado no está encerrado en las vitrinas, sigue vivo, mostrándose a donde volteamos la mirada, expresando su belleza a cada instante. En este capítulo vamos a visitar la bella ciudad de Puebla y a contarles de su legado, no solamente como una postal bonita, sino como una tierra donde la tradición vive en su pueblo, donde el arte popular no es moda, es herencia, donde cada oficio, cada fiesta y cada objeto cuenta quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo. Así que vamos por unas chalupas o una semita, aquí tienes tu pasita y vamos a caminar por la chula Puebla. Bienvenidos a Plática Popular, una plática entre cuates sobre lo que el arte y el pueblo tienen que decir. Este podcast es una creación de Zafra Studio y quien te acompaña al micrófono es Alex, ilustrador, artesano, apasionado del arte popular y sobre todo amante de la buena plática. Aquí te vamos a contar acerca del arte y la cultura popular y de todo aquello que nos hace comunidad, desde lo cotidiano hasta lo simbólico, desde nuestro taller hasta el barrio. Así que ya sabes, prepárate un cafecito y vente a esta plática sabrosa, donde el arte popular se cuenta como en el barrio, entre cuates. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy feliz de que estemos juntos en otro nuevo capítulo de su podcast favorito, Plática Popular, el espacio en el que hablamos acerca del arte y la cultura popular de nuestro México. Muchísimas gracias por estar sintonizando otro nuevo capítulo, se los agradezco muchísimo por la buena recepción que hemos estado teniendo. En este capítulo vamos a estar hablando particularmente de mi casa, de mi hogar, que es la bella ciudad de Puebla. Así que acompáñame para que juntos descubramos un poco más de esta bella ciudad. Ahora que ya estamos todos escuchando muy atentos, vamos a contarles un poco de Puebla para que tengamos un poco más de contexto. Oficialmente es conocido como el Estado Libre y Soberano de Puebla, ubicado en el Altiplano Central de México. Cuenta con 217 municipios, ocupa el lugar 21 en extensión y colinda con los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México. Fue uno de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como los olmecas, zapotecas, teotihuacanos y aztecas. Formó parte importante del virreinato de la Nueva España, siendo la segunda ciudad más relevante gracias a su ubicación estratégica entre el puerto de Veracruz y la capital. Cuenta con 9 pueblos mágicos y con 3 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A muy grandes rasgos, esto es Puebla, una ciudad relevante que ha pasado por muchísimos cambios a lo largo de su historia. Y justamente hablando de eso, vamos a contarte 3 momentos históricos que considero que son los más relevantes para que puedas conocer a fondo la historia de Puebla. Vamos a remontarnos al año 30.000 a.C., en el valle de Tehuacán, donde surgieron los primeros indicios de la agricultura, donde un grupo humano se convirtió en el primer cultivador de maíz en Mesoamérica, y las herramientas que fabricaban estaban hechas para cumplir actividades de recolección y aprovechar algunas pequeñas especies de animales. Además, aquí fueron los primeros escenarios donde se desarrolló la cerámica en Mesoamérica, aparte de las estructuras de piedra y recipientes de forma casi esférica. Gracias a estos desarrollos, en el valle de Puebla-Tlaxcala se convirtió en una región de suma importancia. Hacia el siglo XII, el Valle de Puebla se convirtió en un complejo de poblaciones agrícolas que se intercambiaban comercialmente con los olmecas,
quienes dominaban todo el territorio. Estos complejos principalmente eran Amalucan, Totimehuacán, Las Bocas y Cholula. Y este último se convirtió, cuando Teotihuacán tuvo su declive, en la gran potencia del mundo prehispánico durante el periodo clásico. Al sur del estado, Acatlán de Osorio se convertía en los centros más importantes donde estaba la cultura ñuñé, y cerca del siglo VII, pero en la Sierra Norte floreció Yohualichan, una ciudad que se relaciona con los totonacas gracias a la arquitectura que es similar a la del Tajín. Como ya mencionamos, en el siglo VIII después de Cristo, Cholula tuvo su época de mayor esplendor. Sin embargo, por diversos factores, fue abandonada por sus pobladores originales. Pero un siglo más tarde, los migrantes chichimecas poblaron nuevamente la vieja ciudad de Quetzalcóatl y alcanzó de nuevo el estatus que tenía en días anteriores. Tanto así que recibió el nombre de Tolancholoyan, nombre que se les daba a los grandes centros urbanos como la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo. Cholula fue uno de los centros de poder del Valle Central de México. Tuvo un lugar muy importante en la política del periodo posclásico, una aliada importante para los mexicas, y es por eso que en la llegada de los conquistadores, los principales objetivos de ataque fueron Cholula y todos los aliados que tenían a manos de los españoles, tlaxcaltecas y cempaltecas. Avanzando un poquito más en el tiempo, durante el año 1519, los españoles llegaban a las costas de México y debido al sometimiento por parte de los mexicas que sufrían algunos pueblos, estos últimos se tuvieron que aliar con los recién llegados para poder librarse del yugo. Al poco tiempo, esta nueva alianza avanzó hacia la Sierra Norte para poder llegar al valle de Puebla-Tlaxcala. Ahí los gobernantes se reunieron con los españoles, y justamente según las investigaciones, el 18 de octubre de 1519, los españoles y sus aliados atacaron la ciudad de Cholula. Y según relatos, los tlaxcaltecas fueron los que invitaron a atacar a los cholultecas, ya que consideraban a estos últimos poderosos aliados de los tenochcas. Poco después de avanzar hacia la región de Huejotzingo y pasar por la región conocida actualmente como Paso de Cortés, llegaron al centro de Tenochtitlán, el 30 de junio de 1520, donde fueron expulsados por Cuitláhuac. Se refugiaron en Tlaxcala para un año más tarde entrar a Tenochtitlán y derrocar a los mexicas. Después de la caída de la capital, la región del Valle de Puebla-Tlaxcala fue protegida por un estatus especial, una especie de autogobierno indígena con ciertas restricciones que prohibían a los españoles quedarse en esas tierras, hasta que llegó la segunda audiencia de la Nueva España, y entonces el 16 de abril de 1531, la nueva población española se estableció en una región fundada como Puebla de Los Ángeles. Con el tiempo, esta ciudad se convirtió como paso obligado entre el Golfo de México y la capital del Valle Central, el cual resultó todo un éxito. Gracias a esto, se solicitó al rey la abolición de algunos puestos de gobierno, se encomendó la municipalidad a Totimihuacán y el traslado del obispado de Tlaxcala a Puebla, y en 1532 se expidió la cédula que elevaba al estado de ciudad. La prosperidad favoreció rápido a la urbanización y fue embellecida con grandes construcciones civiles y religiosas. Durante los siguientes 3 siglos y a principios del siglo XIX, con el inicio de la independencia de México, Puebla fue uno de los principales aliados del gobierno español. Con el crecimiento del movimiento, ese territorio se convirtió en un punto vital para poder controlar todo el movimiento de mercancías entre el puerto de Veracruz y la capital. Y en 1811, después de que los principales líderes del movimiento independentista fueron derrotados, en Puebla se fortaleció el brote de los insurgentes en la Sierra Norte del estado. Un año después se dio la Batalla de Izúcar, una de las más significativas para el territorio, donde el general Mariano Matamoros ganó en contra del ejército realista, y eso provocó el fortalecimiento del movimiento de independencia,
y este ganó prestigio ante el general Morelos. Años después, hacia el final de la guerra, Puebla fue puesta de nuevo en el mapa gracias al Plan de Iguala. Aquí fue donde fue impreso en diversos talleres de la ciudad, repartido y ampliamente difundido. Gracias a esto, por fin el ejército trigarante ingresó a Puebla y recibió el apoyo del obispo de la ciudad. Ahora podemos avanzar un poco más de tiempo a principios del siglo XX. Fue en la ciudad donde se desencadenó el movimiento de revolución, gracias a una familia que simpatizaba con los ideales de Francisco I. Madero. La familia Cerdán formaba parte del club antirreeleccionista que se oponía al régimen de Porfirio Díaz. Años antes de que el conflicto estallara, Aquiles, Máximo y Carmen se reunieron desde el mes de julio de 1909, por lo que el gobierno los tuvo bajo vigilancia y durante más de un año estuvo pendientes por si había armas o rebeldes en la casa de la familia, ubicada en la calle 6 Oriente del centro de la ciudad. Y entonces sucedió lo inevitable. El 18 de noviembre de 1910 se desató la campal. El jefe de policía Miguel Cabrera lideró el ataque. Poco tiempo después cayó abatido. Fue entonces donde el batallón 1 y el 17 llegaron como refuerzos. Toda la batalla duró aproximadamente unas 3 horas. Máximo pereció ese mismo día, su hermano Aquiles al día siguiente y su madre y hermana encarceladas horas después. Después de que la revolución concluye y con cambios sociales tan rápidos, la ciudad se transformó para bien y se perfiló como una ciudad atrapada en el tiempo, algo entre la modernidad y la época colonial. Y esta gran conservación le dio en 1987 la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y ya que tocamos el tema del patrimonio, me gustaría contarles acerca de todo lo bello que compone a mi bella ciudad. Les dividí esta sección en 4 rubros, que considero son muy atractivos para poder compartir con ustedes. Vamos a iniciar con uno de los que más me gustan, que es la gastronomía, producto del mestizaje por parte de los españoles y la cocina tradicional prehispánica, y que es considerada una de las más importantes dentro del país. Puebla es conocida principalmente por 2 platillos, el mole y los chiles en nogada. Hablemos del mole en primer lugar, y hay una leyenda que nos cuenta cómo se creó. Corría el año de 1608 y la ciudad se preparaba para recibir al virrey don Tomás Antonio de la Cerda y Aragón. Se acostumbraba a que los conventos prepararan una comida para deleitar al invitado tan esperado. Fue entonces que en el convento de Santa Rosa, hogar de monjas dominicas, Sor Andrea de la Asunción combinó distintos chiles, mulato, pasilla, ancho, chipotle, algunas especias como clavo, canela, pimienta, semillas de ajonjolí, cilantro y cacahuates, frutos secos como almendras, chocolate, ajo, jitomate y como proteína, el guajolote. Al moler todos los ingredientes para poder hacer la pasta en el metate, una monja sorprendida exclamó: ¡Ay, madre mía! ¡Y qué bien muele su reverencia!, haciendo alusión a la gran técnica de Sor Andrea y dándole el nombre al platillo. Ahora hablemos del famoso chile en nogada, que en lo personal es mi favorito, que al igual que la receta anterior, también cuenta con su leyenda. Vamos a viajar en nuestras mentes al año 1821, justamente en la consumación de la independencia. El general Agustín de Iturbide pasaría triunfante por la ciudad de Puebla y se le quería recibir con un manjar. Conocidas por sus habilidades culinarias, las monjas del convento de Santa Mónica fueron las encargadas de tal hazaña. Tenían que presentar un platillo digno para la ocasión y homenajear a la recién creada bandera nacional. Los ingredientes que se usaron son endémicos del estado de Puebla. La receta dicta que hay que rellenar un chile poblano con carne molida de res y cerdo, fruta picada en cubos, que son manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, pasitas, almendras y piñones blancos.
hay que agregar un plátano macho picado, al igual que la cebolla, ajo, jitomate, canela, clavo de olor, pimienta negra, orégano, tomillo y sal al gusto. La nogada es la que le da el nombre al platillo. Se hace con nuez de Castilla, queso de cabra, leche, crema y un toque de jerez. Para coronar el platillo se tienen que poner unas semillitas de granada y perejil fresco. Este platillo es tan especial que únicamente se puede consumir, según la tradición, en una temporada que va de julio a septiembre. Además de estos platillos, la cocina poblana es muy variada y bien sabrosa. Por ejemplo, tan solo en la capital es posible encontrar una variedad extensa de platillos callejeros, como chalupas, semitas, tortas compuestas, tamales, molotes y una variedad de tacos como los de carne árabe. Es más, si te quedaron ganas de un postrecito, aquí tenemos una gran variedad de dulces típicos que son muy vistosos, muchos sabores y formas, y que en su mayoría surgieron en la época virreinal. Por mencionar algunos están las famosísimas tortitas de Santa Clara, los camotes, limones rellenos, jamoncillo, cacahuates garapiñados, macarrones, fruta cristalizada, muéganos, piñón de leche quemada y mi favorito personal, los borrachitos. Tan importantes son para nosotros que tenemos toda una calle dedicada para que puedas comprarlo donde más te guste. Cuando vengan, solo tienen que preguntar por la avenida 6 Oriente en el centro histórico. Y vengo con una recomendación muy especial. Si quieren vivir una verdadera experiencia culinaria, les recomiendo visitar a mis amigos de Arte Mexicano El Colibrí, una fábrica de dulces típicos que se encuentra en la calle 6 Norte, número 4, Interior 10, y a los que les mando un gran abrazo. Aquí abajito les voy a dejar sus redes sociales. Como ya pudimos escuchar, Puebla es un estado sumamente vasto y rico en cultura. Ya que hablamos de la comida, ahora vamos a contar alguna de nuestras artes populares. Una de las más emblemáticas y muy conocidas incluso fuera del país es la talavera poblana, una técnica heredada por los españoles y con la que se realizan en su mayoría vajillas y tibores o también azulejos como decoración. Se caracteriza por un fondo de color blanco y la decoración con delicadas pinceladas que pueden ser colores azul, amarillo, negro, verde, naranja y el malva. Y en la gran mayoría de los talleres se encuentran cerca del barrio de la Luz y en San Pablo del Monte, más cercano a Tlaxcala. Aquí en el centro histórico de la ciudad, uno de los más conocidos es Talavera Uriarte, cerca del Paseo Bravo. El papel picado, una artesanía que se emplea en festividades, tiene un importante productor en San Salvador Huixcolotla, en el municipio de Tepeaca, donde más del 80% de la población se dedica a esta labor. Todo inicia con un trazado de papel y se colocan sobre un montón de hojas de papel de China donde se darán golpes con gubias y cinceles, donde poco a poco aparecerá el bello resultado. Así es como todo estará listo para poder adornar las casas y los templos en cualquier festividad. Ahora vamos a transportarnos directamente a la región de Pahuatlán, donde se fabrica el papel amate, que se utiliza para representar a los espíritus de las culturas de la Sierra Norte y que ya era utilizado por las culturas prehispánicas. Este se crea a partir de la corteza del árbol zonote, que es de textura rugosa y fibrosa, y en su mayoría pueden ser de color blanco o rojo. Y en los talleres artesanales todos los días trabajan con esta técnica. Los rebozos y quechquimitl forman parte importante de la vestimenta tradicional y que toma forma en rebozos, en especial de lana negra, y ricamente adornada con diseños de animales y flores multicolores, y que se realizan en el norte del estado, concretamente en el municipio de Hueyapan. Ahora volvemos rápidamente al centro del estado, donde se establece el primer horno de vidrio de México, allá por el lejano 1542. En esos inicios se hacían principalmente recipientes de vidrio prensado. El maestro Antonio de Espinosa fue el precursor de esta técnica, y en su momento fue el primer taller de la Nueva España, y de forma más reciente, el ya clásica Fábrica de Vidrio La Luz.
es la que se ha mantenido la tradición desde 1935. En el estado existen numerosas festividades, ya sean civiles o religiosas. Todas se celebran con gran emoción, y empezaremos mencionando a los carnavales de Semana Santa, como el ya conocido Carnaval de Huejotzingo, que se celebra desde 1868, donde desfilan 8 distintos batallones y cerca de 20.000 personas. También está el Carnaval del Alto, donde danzan los muy conocidos huehues, en el tradicional Barrio del Alto, y son conocidos por sus coloridos trajes, máscaras y su tradicional música de sátira social. Todo esto se celebra días antes del miércoles de ceniza. Un conocido también es el carnaval de San Jerónimo Xayacatlán, donde se organizan bailes y verbenas, además del tradicional desfile de comparsas al son de la música tradicional de la región, como son grande o el torito, y que culmina con el ritual de la quema de gallo en la madrugada del miércoles de ceniza. Ahora nos vamos a transportar rápidamente a la Sierra Norte del estado, al pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso, a cual guardo particularmente un gran cariño, y que cada 4 de octubre se celebra la Feria del Café y el Huipil, que coincide con la fiesta patronal de San Francisco de Asís, patrono de la comunidad, y que celebra la identidad indígena, donde destaca el café de la región y la belleza de los huipiles tradicionales, con danza, música y venta de artesanías. Por último, vamos a regresar al centro de Puebla. Más o menos a unos 30 minutos se encuentra el Valle de Atlixco, y es conocido por el Hueyatlitzcaytl, una gran fiesta que se declara patrimonio cultural y que se celebra el último fin de semana de septiembre en el Cerrito de San Miguel, donde las 13 regiones del estado se reúnen y danzan con la música tradicional para honrar las raíces indígenas de la región, y que según las tradiciones prehispánicas es en honor a Quetzalcóatl, para darle gracias por las buenas cosechas. Sabemos de buena fe que existen muchísimas más festividades que dan para capítulos enteros llenos de tradición, pero por el tiempo que tenemos hay que mencionar rápidamente. Pero si tú gustas que hablemos un poco más de este y otros temas, por favor escríbenos en la cajita de comentarios y dinos de qué te gustaría hablar. El estado de Puebla podría considerarse una especie de cápsula del tiempo, ya que se concentra una gran cantidad de edificaciones virreinales. No en balde es conocida como el Relicario de América. Estos edificios forman parte de conjuntos religiosos y civiles que son de estilo barroco y neoclásico. Por mencionar algunos, se encuentra la catedral, la capilla del Rosario, la casa de los muñecos, la casa del alfeñique, que son joyas arquitectónicas que forman parte de nuestro patrimonio. Y también tenemos que hablar acerca de recintos museográficos que se encargan de salvaguardar parte de nuestra historia. Un ejemplo es el Museo Amparo, que se convirtió en uno de los más importantes de Latinoamérica, con grandes colecciones desde objetos prehispánicos hasta arte contemporáneo. O también tenemos el Museo de Arte Popular ex Convento de Santa Rosa, que alberga artesanías tradicionales y su famosa cocina de Talavera. Y cómo no mencionar a la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública del continente americano, que se encuentra dentro de la Casa de Cultura de Puebla. Uno de los favoritos de la producción es el José Luis Bello y González y José Luis Bello y Cetina, que alberga una colección de arte de muchas épocas que es simplemente maravillosa. Pero también me gustaría mencionar, como otra recomendación personal, el Museo Regional de Cholula, justo en el Cerrito de los Remedios o Tlaxihualtépetl, y a un costado de la Gran Pirámide, que en sus inicios sería un hospital psiquiátrico inaugurado en pleno porfiriato, pero que en 2017 se convirtió en lo que conocemos actualmente: 8 salas de exposición que recorren la historia de la región y que se tienen que visitar por su vasta colección de arte popular de las 32 regiones del estado. Como ya sabemos, esto es solo una probadita de lo que Puebla tiene que ofrecer, ya que existen muchos más recintos y muchas bellas edificaciones, pero que hablamos muy por encimita en este programa. Pero como ya te mencionamos, si gustas que hablemos más a fondo de algún tema, aquí abajito en los comentarios.
Ahora, racita, les traigo algunos pequeños datos curiosos de Puebla que seguro no conocías. Por ejemplo, la ciudad cuenta con una representación fiel del Vía Crucis, construido entre 1606 y 1638. Es el primero de su tipo en América, diseñado por franciscanos para replicar la geografía y pasión de Jesús en Jerusalén. El recorrido abarca 12 de las 14 capillas originales, comenzando en el Templo de San Francisco en el barrio del Alto y culminando en la zona del Calvario. La Gran Pirámide de Cholula es la base piramidal más grande del mundo. También tenemos el volcán más pequeño del mundo, se llama Cuexcomate y lo puedes visitar en la colonia La Libertad, a 20 minutos del centro de la ciudad. El centro histórico cuenta con más de 2.600 monumentos históricos, siendo uno de los más famosos de América. También contamos con la octava maravilla del mundo, y es la Capilla del Rosario, una capilla recubierta con hoja de oro y que se encuentra dentro del Templo de Santo Domingo. Tenemos el safari más importante de América Latina, Africam Safari, y que fue fundada por el capitán Carlos Camacho Espíritu, también de origen poblano. Somos el segundo estado con el mayor número de pueblos mágicos del país, siendo superados por Jalisco. La mayor población de poblanos fuera de Puebla se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. El Valle de Atlixco es considerada la región con el mejor clima del mundo. Y ya por último, contamos con la mayor planta armadora de autos Volkswagen fuera de Alemania. Y ahora, querida racita, ya sabes por qué Puebla todavía sigue resonando como campana lejana. Es una ciudad que no se puede explicar de un jalón, se tiene que conocer caminando, mirando cada uno de sus calles y escuchando a su gente. Puebla es herencia bien guardada, es oficio que se pasa de generación en generación, es trabajo artesanal, talavera y cantera, sazón y gusto por lo hecho en casa. Aquí, de alguna forma poética, el tiempo logró detenerse entre los mercados, cocinas y talleres artesanales, porque el legado de la ciudad se exhibe, se cuida, se presume y se honra. Y ya después de dar un paseíto por las calles de Puebla, hemos llegado al final de este capítulo de Plática Popular. Te quiero agradecer mucho por quedarte hasta el final del episodio y agradezco muchísimo que siempre estés al pendiente cuando subimos un nuevo capítulo. No se te olvide que tienes que activar las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un capítulo. Recuerda darle like, comentar más de 3 palabras y compartir este capítulo con las personas que crean que les vaya a gustar mucho. Aquí abajito te voy a dejar el link para nuestras redes sociales para que vayas a ver los proyectos que vamos a tener más adelante. No se te olvide que también nos encuentras en Spotify como Plática Popular. Además, también te voy a dejar aquí abajito el link para que vayas a visitar a mis amigos de arte mexicano El Colibrí. No se te vaya a olvidar. Muchísimas gracias, racita, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Ya sabe que cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y sin más por el momento, ya córtale, producción. ¡Vámonos! Esto fue Plática Popular, una creación de Zafra Studio, con guión, narración, edición y locución de Alejandro Zafra.